Durante mucho tiempo pensé que mi vida sería eso, un ciclo de tristeza, desesperación y soledad. Vivía en una gran mansión, rodeada de lujos que debían hacerme feliz, pero que en realidad me asfixiaban. Me llamo Amelia y mi matrimonio con Henry, un hombre poderoso e influyente, era una jaula dorada. Por fuera todo parecía perfecto, pero por dentro era una pesadilla silenciosa. Estaba atrapada con un hombre que no me amaba, solo me utilizaba. Y ahora me pregunto, ¿cómo lo aguanté tanto tiempo? No era amor, era miedo. Miedo a dejarlo, miedo a intentarlo, miedo a ser libre. Pero el destino es curioso, ¿verdad? Siempre encuentra formas inesperadas de sorprendernos. Fue entonces cuando Theo entró en mi vida. Era el nuevo guardaespaldas que Henry había contratado. Al principio, no era más que otra cara seria y discreta que estaba allí para cumplir su función. O eso creía yo. No hablaba mucho, pero había algo en sus ojos. Algo que no podía descifrar. Parecía ver más allá de la fachada que yo mostraba al mundo. Era como si supiera que me estaba asfixiando. Y poco a poco, esa presencia silenciosa empezó a traerme algo que no había sentido en años. Esperanza. Sin embargo, mi vida nunca ha sido sencilla. Debería haber sabido que cualquier chispa de luz estaría marcada por las sombras. Todo sucedió muy deprisa. Recuerdo que estaba de pie en uno de los salones de la mansión, mirando por la ventana mientras pensaba en cómo mi vida estaba atrapada en un ciclo de infelicidad. Fue entonces cuando entró Theo. Su expresión era diferente, más tensa, más urgente. Se acercó a mí, me cogió suavemente por los brazos y por primera vez vi algo que no esperaba. Miedo. Pero no era miedo a él, era miedo a mí. Amelia, intenta mantener la calma. Ahora no tengo mucho tiempo para explicártelo todo, pero confía en mí. Y sobre todo, cuídate, me dijo, con esa voz firme pero que llevaba una dulzura oculta. Se me aceleró el corazón. No sabía lo que estaba pasando, pero algo dentro de mí me decía que confiara en él. Antes de que pudiera decir nada, un hombre entró en la habitación. Llevaba un chaleco parecido al de Theo. No le conocía, pero estaba claro. No le conocía, pero estaba claro que estaban juntos en algo más grande. ¿Una misión secreta? ¿Traición? No lo sabía, pero mi corazón me decía que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Theo, o quien quiera que fuese, dio al otro hombre una orden firme. «Protégela y llévatela de aquí». Sus palabras sonaron como una alarma. Mi cuerpo se congeló, pero mi corazón quería gritar. «Por favor, no te hagas daño, no quiero que sufras», le supliqué, con lágrimas en los ojos. Me miró con una determinación que nunca olvidaré. «No me pasará nada. Ahora vete con él, y rápido». Debería haberme ido sin dudarlo, pero antes de irme dije algo que parecía arder dentro de mí. «Henry ha sacado documentos importantes de la caja fuerte. Está nervioso, más que de costumbre. Eso no es bueno, es peligroso». Theo asintió, como si aquella información fuera más importante de lo que yo podía imaginar. Y así me llevaron. Pero en el fondo, sabía que dejaba atrás una parte de mí. Mientras el otro hombre me alejaba de la mansión, los disparos empezaron a resonar en las paredes. El sonido era ensordecedor. El corazón me latía tan fuerte que parecía que se me iba a salir del pecho. Cada disparo era como un cuchillo que cortaba el aire, y no sabía si Theo, o más bien Philippe, como descubriría más tarde, estaba bien. El caos se apoderó de mí y solo podía rezar para que saliera con vida. Más tarde, descubrí la verdad. Theo no era solo un guardaespaldas, era Philippe, un agente secreto, y estaba allí para investigar a Henry. Mi marido, el hombre que yo creía conocer, estaba implicado en algo mucho peor de lo que podía imaginar. Formaba parte de una red criminal de tráfico de personas y había malversado dinero de personajes peligrosos. Todo lo que me rodeaba era mentira, y yo no era más que una pieza en su juego. Philippe, con un coraje que nunca olvidaré, se enfrentó a todo y a todos en aquella mansión. Neutralizó a Henry con una precisión aterradora. Era como si estuviera acostumbrado al peligro, pero yo sabía que detrás de esa frialdad había un hombre que se preocupaba. Consiguió capturar a Henry y a sus hombres, poniendo fin a la amenaza inmediata. Henry fue trasladado al hospital, gravemente herido pero lo bastante vivo para enfrentarse a un juicio justo. Y así es como empezó todo. Yo, que pensaba que nunca podría escapar,
Ahora era libre, libre del hombre que me manipulaba, libre de una vida de mentiras, pero al mismo tiempo estaba llena de preguntas e incertidumbres. ¿Quién era realmente Philippe? ¿Qué sentía por mí? ¿Sería capaz de empezar de nuevo? No lo sabía, pero una cosa era segura: mi vida nunca volvería a ser la misma. Cuando por fin todo se calmó, me sentí como si despertara de una pesadilla. Henry estaba gravemente herido, pero vivo, y se lo llevaban para enfrentarse a un juicio que parecía tan alejado de nuestra realidad de fachada, ese mundo de lujo y apariencias perfectas que yo conocía tan bien. A mí, en cambio, me pusieron bajo protección. La policía y los agentes querían saber todo lo que yo sabía, y fue en ese momento cuando me di cuenta de hasta qué punto toda mi vida había estado controlada. No sabía mucho, pero lo poco que sabía, como el código de la caja fuerte que Henry siempre guardaba con tanto celo, resultó ser crucial. Dentro de esa caja fuerte había pruebas irrefutables, documentos que detallaban transacciones ilícitas, malversaciones y vínculos con una red criminal que yo ni siquiera sabía que existía. Durante años, había vivido al lado de un hombre que hacía cosas terribles, cosas que iban más allá de lo que yo podía imaginar. Yo solo fingía ser feliz, intentando sobrevivir día a día. Durante los interrogatorios, se lo conté todo. Cada detalle, cada sospecha que nunca había verbalizado. Era como si estuviera desahogando años de dolor, años de miedo. Y cuando todo terminó, cuando por fin me dijeron que era libre de irme, simplemente no supe qué hacer. Libre. Esa palabra resonaba en mi mente como algo surrealista. Es curioso cómo, cuando por fin consigues lo que tanto deseabas, no sabes cómo afrontarlo. Decidí que necesitaba algo de tiempo. Philippe, o Theo, como aún le llamaba en mi mente, me propuso ir a un hotel, descansar, recuperarme de todo. Pero eso no me parecía bien. Necesitaba algo más profundo. Necesitaba volver a mis orígenes, al lugar donde sabía que me acogerían. Así que me fui a casa de mis padres. Cuando llegué allí, sentí una mezcla de alivio y dolor. Era como volver al lugar donde solo era Amelia, la niña que cuidaba pájaros en el jardín y soñaba con el futuro. Mis padres me recibieron con los brazos abiertos, pero sus rostros estaban marcados por la sorpresa y la preocupación. Creían que estaba felizmente casada. Qué ironía, ¿verdad? Me había vuelto tan buena ocultando la verdad, que incluso las personas que más me querían creían la mentira. Los abracé con fuerza y por primera vez en mucho tiempo, lloré. Lloré como una niña. Les conté todo. Les hablé de los malos tratos, de los años de aislamiento, del miedo constante y, por último, de cómo mi vida había dado un vuelco con la detención de Henry. Vi lágrimas en los ojos de mi madre, pero no eran solo lágrimas de tristeza. También había alivio. Me cogió la cara entre las manos y me dijo: «Has vuelto con nosotros, hija mía. Eso es lo que importa ahora». Pasé los días siguientes intentando reconectar conmigo misma. Volví al jardín donde solía pasar horas cuando era más joven. Era un espacio sencillo, pero lleno de vida. Me sentaba cerca de los pájaros que venían a comer a los árboles y me preguntaba: ¿me reconocen? ¿Será que, en el fondo, sigo siendo aquella niña que soñaba con volar alto, libre como ellos? Pero la verdad era que, por mucho que intentara sentirme en paz, algo seguía molestándome. Philippe. No podía quitármelo de la cabeza. ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? ¿Se encontraba bien? Había arriesgado tanto por mí y, sin embargo, parecía tan lejano. Sabía que tenía un trabajo peligroso, pero en el fondo quería respuestas. ¿Quién era realmente? Fue entonces cuando recibí la invitación. Un día, mientras estaba en el jardín, llegó un mensajero con un sobre discreto. Dentro solo había una breve nota, pero cada palabra parecía arder. «Nos vemos mañana, en la agencia, Philippe». Se me aceleró el corazón. Era como si todo mi cuerpo se hubiera visto embargado por una corriente de expectación y nerviosismo. Al día siguiente, me preparé como si fuera a un acontecimiento importante. Cada detalle parecía crucial. Cuando llegué a la agencia, el lugar estaba lleno de gente que siempre parecía saber exactamente lo que estaba haciendo. Me sentía fuera de lugar, pero a cada paso, algo dentro de mí me decía que ese momento era importante. Y entonces, ahí estaba.
Philip, o Theo, o tal vez ambos. Estaba de pie al final de un pasillo, con esa mirada seria que yo ya conocía tan bien. Cuando nuestras miradas se cruzaron, fue como si todo a mi alrededor desapareciera. No sabía qué decir, pero sabía que tenía que decir algo. «Así que tú no eres Theo, ¿verdad?», pregunté, tratando de sonar segura, pero la voz me salía un poco temblorosa. Sonreía. No esa sonrisa fácil y despreocupada, sino una sonrisa que parecía llevar el peso de todo lo que habíamos vivido juntos. «En realidad, me llamo Philip», dijo sinceramente. «Pero eso ya lo sabes, ¿no?». No podía apartar la mirada. Era como si nos viéramos por primera vez, pero al mismo tiempo, como si ya nos conociéramos profundamente. Me tendió la mano y la cogí. Un gesto sencillo, pero tan lleno de significado que parecía que el mundo entero se concentraba en ese momento. «Gracias», dije al fin, con la voz llena de emoción. «Por todo». No respondió de inmediato. Se limitó a apretarme ligeramente la mano, como si quisiera decirme, sin palabras, que estaba a mi lado. Salimos juntos de la agencia, pero él insistió en que me fuera a descansar. Philip siempre parecía saber lo que necesitaba, incluso cuando yo no lo sabía. Me sugirió un hotel, pero le expliqué que me alojaba en casa de mis padres. Aceptó, comprensivo, y me llevó allí. Antes de salir del coche, me dijo algo que se me ha quedado grabado. «Mereces vivir, Amelia. No solo sobrevivir, sino vivir de verdad. No lo olvides». Le miré, y en ese momento supe que mi vida había cambiado para siempre. Después de aquella conversación con Philip, algo dentro de mí empezó a cambiar. Sus palabras resonaban en mi mente una y otra vez. «Mereces vivir, Amelia. No solo sobrevivir, sino vivir de verdad». No estaba segura de lo que significaba vivir para mí, pero la idea de averiguarlo me parecía emocionante y aterradora al mismo tiempo. Pasé unos días en casa de mis padres, intentando acostumbrarme a la libertad, pero la verdad era que no sabía qué hacer con ella. La libertad, para alguien que ha pasado años en la cárcel, puede ser tan aterradora como la propia prisión. Unos días más tarde, Philip volvió a ponerse en contacto conmigo. Se había tomado un breve descanso de su trabajo, algo poco frecuente, me dijo, y me dijo que quería pasar un día conmigo. Quería demostrarme que la vida era algo más que sobrevivir. Al principio dudé. Aceptar la invitación significaba abandonar el refugio que había creado en casa de mis padres, pero algo en la determinación de Philip me hizo decir sí. Me pidió que confiara en él. Sin revelarme demasiado, me llevó a un parque. Cuando llegamos, me encontré con una escena que parecía sacada de una película. Un mantel de colores extendido bajo un gran árbol, con una cesta de picnic llena de fruta, bocadillos y pasteles. El lugar era increíblemente tranquilo, con el suave sonido del viento que agitaba las hojas de los árboles y el lejano canto de los pájaros. Era sencillo, pero mágico. «Pensé que necesitabas un día para ti sola, un día para olvidarlo todo», dijo Philip con una suave sonrisa. Le miré, intentando comprender cómo alguien que parecía tan serio y concentrado en su misión podía hacer algo tan sencillo, pero tan significativo. «Gracias, no sé qué decir», respondí, sintiendo un nudo en la garganta. «No digas nada, solo disfrútalo», respondió. Y eso es exactamente lo que hice. Por primera vez en años, me permití relajarme. Mientras comíamos, hablamos de cosas tontas y sencillas. Me contó algunas historias de su infancia, de cómo su madre era una mujer fuerte que le enseñó a luchar siempre por lo que era justo. Yo, por mi parte, compartí algunos recuerdos de cuando era joven y soñaba con viajar por el mundo, conocer diferentes culturas y vivir aventuras. Era extraño recordar estos sueños que había enterrado tan profundamente. Después del picnic, me llevó a explorar el parque. Corrimos como niños, nos reímos en los columpios e incluso nos subimos a una noria. Es increíble cómo estos sencillos momentos pueden hacerte sentir que estás realmente vivo. Cuando el sol empezó a ponerse, nos sentamos en un banco, uno al lado del otro. El cielo estaba teñido de naranja y rosa, y el mundo parecía tan tranquilo. «¿Por qué haces esto por mí?», pregunté, rompiendo por fin el silencio. Me miró, con el rostro iluminado por el suave resplandor del atardecer.
Porque te lo mereces, Amelia. Has pasado tanto tiempo viviendo para otra persona, atrapada en una vida que no era la tuya. Te mereces experimentar lo que es ser libre. Y si puedo ayudarte con eso, aunque solo sea un poco, vale la pena. En ese momento me di cuenta de que Philippe no era solo un buen hombre, era alguien que se preocupaba de verdad por mí, como nadie lo había hecho nunca. En los días siguientes, Philippe siguió animándome a explorar esta nueva vida. Me llevó a clases de autodefensa, algo que al principio me pareció innecesario, pero que resultó ser una experiencia poderosa. Aprendí que ya no tenía que temer a nadie. Cada golpe que practicaba, cada movimiento que aprendía, me hacía sentir más fuerte, más segura de mí misma. Una de las experiencias más memorables fue cuando me llevó a un lugar donde podíamos saltar en paracaídas. Al principio pensé que bromeaba, pero hablaba en serio. Tienes que sentir lo que es la libertad, Amelia, y no hay nada comparable a eso, me dijo. El miedo casi me paraliza, pero de algún modo su presencia me infundió valor. Cuando por fin salté, sentí algo que nunca antes había sentido, una mezcla de adrenalina y paz. Fue como si dejara atrás todas las cadenas invisibles que me retenían. Cada nueva experiencia con Philippe me hacía redescubrir partes de mí misma que creía perdidas para siempre. Pero al mismo tiempo, sabía que empezaba a enamorarme de él. Y eso me asustaba. Después de todo lo que había pasado con Henry, tenía miedo de volver a abrir mi corazón. Miedo de salir herida, miedo de perder el control. Philippe parecía darse cuenta de ello. Nunca presionó, nunca forzó nada. Simplemente estaba ahí, paciente, esperando a que yo estuviera preparada. Entonces, un día, me llevó a conocer a su madre. No sabía qué esperar. Pensé que sería algo formal, quizás incluso incómodo. Pero para mi sorpresa, su madre era exactamente quien yo necesitaba conocer en ese momento. Era fuerte, independiente, y tenía un brillo en los ojos que parecía decir que nada en el mundo podría doblegarla. Es un placer conocerte por fin, Amelia. Philippe habla mucho de ti, me dijo, con una cálida sonrisa que me hizo sentir inmediatamente a gusto. Pasamos horas hablando. Me contó historias de cómo había criado a Philippe ella sola y cómo siempre le había enseñado a luchar por lo que era justo. Me di cuenta de que había heredado de ella su fuerza y su bondad. Esa noche, mientras volvíamos a casa, Philippe me preguntó qué pensaba de ella. Me ha encantado. Ahora entiendo de dónde sacas tu fuerza, le contesté. Sonrió, pero había algo más en su mirada. Algo que parecía decir que estaba contento de que yo empezara a abrirme. Y así, día a día, fui reconstruyéndome. Aún no sabía exactamente qué me deparaba el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de averiguarlo. Después de aquella noche en que conocí a la madre de Philippe, algo dentro de mí empezó a solidificarse. Sentí que, por primera vez en mucho tiempo, había encontrado un equilibrio. No era solo por Philippe, sino también porque estaba aprendiendo a confiar de nuevo en mí misma. Pero había una pregunta que no podía eludir. ¿Estaba preparada para volver a amar? Philippe nunca me presionó. Parecía comprender mis silencios, mis miedos, incluso las barreras que aún levantaba a nuestro alrededor. Pero su paciencia, era tan diferente del control que Henry ejercía sobre mí. Philippe me daba espacio, pero al mismo tiempo me hacía sentir que no estaba sola. Y así fue como, poco a poco, empecé a permitirme sentir algo por él. Algo real. Un día, mientras caminábamos juntos por el campo cerca de casa de mis padres, se detuvo de repente y me miró. Sus ojos tenían esa intensidad que yo ya había aprendido a reconocer, pero esta vez había algo más. Algo que había estado ocultando durante mucho tiempo. Amelia, sé que ahora estás construyendo tu vida. Sé que todavía hay cosas que tienes que superar, pero quiero que sepas que estoy aquí. No importa cuánto tiempo lleve, estaré aquí. No quiero apresurar nada ni confundir tus sentimientos. Solo quiero que lo sepas, dijo, con voz firme pero con una vulnerabilidad que me conmovió profundamente. No sabía qué decir. Sus palabras golpearon algo dentro de mí que intentaba ignorar. Estaba enamorada de él. Sí, ahora lo sabía. Pero admitirlo en voz alta parecía darle a este sentimiento un peso que aún no sabía si podía soportar. Así que simplemente sonreí y le cogí la mano. No era una respuesta completa,
pero era lo mejor que podía dar en ese momento. En los meses siguientes, mi vida siguió cambiando. Philippe me animó a seguir mis sueños y fue él quien me dio el empujón definitivo para abrir mi propia consulta de psicología. Tienes una historia poderosa, Amelia. Puedes ayudar a muchas mujeres que han pasado por lo mismo que tú, me dijo una tarde mientras charlábamos en el balcón de la casa de mis padres. Sabía que tenía razón. Mi mayor temor siempre había sido que mi dolor fuera en vano, que todo lo que había soportado no significara nada. Pero, de algún modo, convertir mi experiencia en algo que pudiera ayudar a otras personas parecía darle sentido a todo. Con dedicación y cuidado, empecé a planificar mi oficina. Elegí cada detalle, desde los colores suaves de las paredes hasta los muebles cómodos y acogedores. Quería crear un espacio donde las mujeres pudieran sentirse seguras, donde pudieran abrirse y empezar a sanar. Cuando por fin el despacho estuvo listo, Philippe estaba a mi lado, cogiéndome de la mano mientras giraba la llave en la puerta por primera vez. «¿Lo has conseguido?», dijo con una sonrisa orgullosa. «No solo», respondí, mirándole de una forma que decía más de lo que podrían decir las palabras. «Pero la vida nunca es tan sencilla, ¿verdad?». Justo cuando empezaba a sentirme cómoda con mi nueva rutina, apareció una sombra del pasado. Me llamaron para testificar de nuevo en el caso de Henry. Se acercaba el juicio y las autoridades necesitaban mi testimonio para asegurarse de que fuera condenado. Sabía que era necesario, pero hizo aflorar todos los miedos que había estado intentando dejar atrás. Philippe se dio cuenta de mi ansiedad antes incluso de que yo mencionara nada. Siempre parecía saber lo que yo sentía. «No estás sola en esto, Amelia. Estaré ahí, aunque no me veas. Siempre estaré ahí», dijo, con esa firmeza que me hizo creer que todo iría bien. El día de mi testimonio, estaba temblando. Cuando entré en la sala, vi a Henry por primera vez desde su detención. Parecía mayor, más débil, pero seguía teniendo esa mirada fría y calculadora que me hacía sentir pequeña. Por un momento, pensé que no sería capaz de hablar, pero entonces recordé las palabras de Philippe. «No estás sola». Respiré hondo y se lo conté todo. Le hablé de los abusos, del control, de las noches en que lloraba sola, de los documentos de la caja fuerte. Cuando terminé, sentí como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Henry había sido condenado y por fin podía decir que era libre, realmente libre. Después de aquel día, algo cambió en mí. Ya no era la mujer rota que Henry había controlado durante tanto tiempo. Era Amelia, una mujer fuerte e independiente, lista para vivir. Y sabía que no quería vivir sola. Aquella tarde, mientras Philippe y yo caminábamos por el mismo campo donde meses antes me había confesado sus sentimientos, me detuve y le miré a los ojos. «Philippe, tengo algo que decirte, y voy a decirlo antes de que pierda los nervios». Empecé, sintiendo que el corazón me latía con fuerza. Frunció el ceño, preocupado. «¿Qué pasa, Amelia?» «Te amo», dije de inmediato. «Tengo miedo, sí. Tengo miedo de que me hagas daño, miedo de perderte. Pero no puedo fingir que ya no lo siento». Por un momento se quedó en silencio. Luego, una suave sonrisa iluminó su rostro y tomó mi cara entre sus manos. «Yo también te quiero, Amelia, y te prometo que nunca volveré a hacerte sentir atrapada». Cuando me besó, sentí como si el mundo entero hubiera desaparecido. Solo estábamos él y yo, dos personas que se habían enfrentado a tantas cosas pero que por fin encontraban la felicidad. En los meses siguientes, mi consulta floreció. Las mujeres empezaron a buscar mi ayuda, y cada una me recordaba por qué había elegido este camino. Philippe permaneció a mi lado, apoyándome en todo momento. Decía que yo era la persona más fuerte que conocía, pero la verdad era que solo era fuerte porque sabía que él estaba ahí. Los meses siguientes fueron los más felices, y al mismo tiempo, los más difíciles de mi vida. Mi consulta prosperaba y cada nueva clienta representaba un paso hacia algo más grande. No solo estaba ayudando a otras mujeres a curar sus heridas, sino que también me estaba curando a mí misma. Cada historia que oía, cada avance que veía, me hacían sentir que, por fin, mi dolor había encontrado un propósito. Pero, en el fondo, sabía que aún quedaban partes de mí por reconstruir. Philippe fue una constante en mi vida.
Nunca dejó de apoyarme, pero también sabía cuándo darme espacio. Comprendió que, por muy importante que fuera para mí, era esencial que aprendiera a ser completa por mí misma, y por eso le quería tanto más. Nuestra relación se basaba en la confianza, la libertad y el respeto, todo lo que nunca había tenido. Una tarde, mientras revisaba agendas y organizaba las próximas citas, Philip entró en el despacho con una expresión diferente. Llevaba una caja y su sonrisa era de las que guardan secretos. ¿Qué es esto? Srenia, le pregunté curiosa mientras colocaba la caja sobre mi escritorio. Ábrelo y descúbrelo, dijo, apoyándose en la pared con los brazos cruzados. Con manos temblorosas, abrí la caja y dentro encontré un par de zapatos de senderismo, una pequeña mochila y un mapa doblado. Lo miré, confuso. Has estado trabajando duro, Amelia, muy duro, y sé que eso es importante para ti, pero creo que es hora de que también te des un respiro. Quiero llevarte a un lugar especial, solo nosotros dos. ¿Qué te parece? Me reí, sorprendida y emocionada al mismo tiempo. ¿Me estás convenciendo para que me tome unas vacaciones? No, Amber, te estoy convenciendo para que vivas, respondió, con esa sonrisa que siempre me aceleraba el corazón. Unos días después, allí estábamos, caminando por senderos solitarios en una región montañosa de la que nunca había oído hablar. Philip había elegido el lugar con cuidado, como siempre. El paisaje era impresionante, montañas cubiertas de densos bosques, arroyos cristalinos que corrían entre las rocas y un silencio que parecía casi sagrado. Me sentía como en otro mundo, lejos de todo, lejos del pasado. Solo estábamos él, yo y la naturaleza que nos rodeaba. Durante la caminata, nos detuvimos en un mirador desde el que podíamos ver todo el valle. El viento era frío pero vigorizante, y el sol empezaba a ponerse, coloreando el cielo de naranja y rosa. Philip saca algo de su mochila y me lo entrega, una botella de vino y 2 copas de cristal. ¿Has pensado en todo, verdad? Srenia, pregunté riendo. Siempre pienso en todo, respondió con una sonrisa pícara. Nos sentamos uno al lado del otro, contemplando la puesta de sol mientras brindábamos por la libertad, el amor y las nuevas posibilidades. Fue un momento tan sencillo pero tan perfecto que casi lloro. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti, Philip? Srenia, le pregunté tras un largo silencio. ¿Qué? Component Placement preguntó con auténtica curiosidad. Me das espacio para volar, pero siempre estás ahí cuando necesito aterrizar. Me miró con esa mirada que parecía ver directamente dentro de mi alma. Y siempre lo seré, Amelia. Siempre. Cuando volvimos de aquel viaje, me sentí diferente, más ligera, más conectada con quién era y con lo que quería para el futuro. Fue entonces cuando tomé una decisión importante, ampliar mi trabajo. Quería llevar mi mensaje de fuerza y superación más allá de mi consulta. Empecé a planear charlas, a escribir artículos e incluso un libro. Philip me apoyó en todo momento. Estaba ahí para corregir mis textos, escuchar mis ideas y recordarme que tenía algo valioso que compartir. Y con cada nuevo proyecto que terminaba, sentía que me acercaba a la mejor versión de mí misma. Un año más tarde, en un acto especial que organicé para mujeres que habían sobrevivido a relaciones abusivas, Philip propuso algo que lo cambió todo. Cuando estaba terminando mi discurso y dando las gracias a todos por venir, él subió al escenario. Mi corazón empezó a latir más deprisa. «Disculpen, señoras», dijo, tomando el micrófono. «Prometo no robarles mucho tiempo, pero necesito hacer algo aquí y ahora». Se volvió hacia mí y supe lo que estaba a punto de ocurrir. «Amelia, tú me enseñaste lo que significa la verdadera fuerza. Me mostraste que, incluso después de todo lo que has pasado, todavía es posible amar, soñar y construir algo nuevo. Eres la persona más increíble que he conocido y quiero pasar el resto de mi vida a tu lado». Se arrodilló y sacó una cajita del bolsillo. «Amelia, ¿quieres casarte conmigo?» Por un momento, el mundo entero se detuvo. Le miré a él, al hombre que me había ayudado a redescubrir quién era, que me había dado el espacio y la libertad que siempre había deseado, y supe, sin sombra de duda, cuál era la respuesta. «Sí», dije, con lágrimas en los ojos. La sala estalló en aplausos y gritos de alegría,
y en ese momento supe que estaba exactamente donde debía estar. Y así mi historia no terminó, sino que empezó de verdad. Ya no era solo la mujer que sobrevivió, era Amelia, una mujer libre, fuerte y apasionada, dispuesta a vivir plenamente.